los hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen, esa es una, y persigan y digan toda clase de mal con vosotros, mintiendo por causa mía, ¿no? Aquí no le puse bien, por mi causa. Bueno, podemos decir, y aquí Jesús, ¿en qué lo utilizó esto? ¿En quién utilizó las bienaventuranzas, no? Entonces, el logos, que es la estructura de la bienaventuranza, es la lógica, ¿verdad? Entonces, ya si se fijan cómo les dije que va a haber cosas, y esas 4 las voy a ir especificando. Simplemente las voy a detallar ya. Logos, bienaventurados, es la lógica y progresiva, mostrando una ética que es tanto... Ay. Uy, me pasé. La estructura de la bienaventuranza es lógica y progresiva, mostrando una ética que es de tanto personal como social. Por ejemplo, la justicia y la misericordia son virtudes que cuando se practican resultan en una sociedad más pacífica y justa. ¿Sí se fijaron? Es una lógica progresiva, de lo personal a lo social, ¿ok? Porque habla de justicia, habla de una cuestión más pacífica. La siguiente sería etos. ¿Qué dijimos que era etos? ¿Ah? La ética. La autoridad de, sí, la autoridad de Jesús como un maestro ético y espiritual se establece que por su definición lo que significa ser bienaventurados, ¿sí? En lugar de asociarlo con riqueza o poder, la asociación con virtudes y sufrimientos que son a menudo despreciados o pasados por alto. Esa es la ética. Y esto lo pueden utilizar aquellos que tienen compañías, utilizar perfectamente la ética. Su ética en el negocio es hacer dinero, porque sería lo lógico, pero no es lógico. Exactamente. Claro. La ética de un abogado. ¿Cuánto cobra un abogado aquí? Es para que se pongan a pensar y reflexionar, ¿no? Y ustedes lo pueden decir perfectamente, ¿no? Muchos, ¿verdad? Bueno, los abogados por esencia, y lo vamos a decir en todas las profesiones, no solamente yo no me estoy escogiendo de una rama, ¿no? Pero el abogado debe estar ¿para qué? Para abogar por ti, ¿no? Tienes un problema, tienes un ticket, tienes una licencia, o tienes un problema legal, yo te voy a ayudar y voy a abogar por ti. Muy bien, muchas gracias, que Dios se lo pague. Sí, pero son $10,000. ¿Sí me explico? Bueno, se asume que el abogado no está por el dinero, ¿verdad? Se asume que esa profesión, o no es que se asume, en realidad es para ayudar la justicia, ¿no? Y para quitar el sufrimiento de la persona. Eso es lo que debería de ser un abogado con ética. Yo no estoy por tu dinero, no te preocupes, págame en pedacitos, no hay problema. Pero lo importante es que ya te quites ese problema, ese sufrimiento que traes. ¿Sí ves? Entonces Jesús, al hacer su ética, al explicar, al dar, nos está dando precisamente ese mensaje. Maestro ético, él enseña cómo deberían de ser todas las profesiones. Hablemos de otra, los doctores. Los doctores estudian únicamente para poder ¿qué? Sanar, entender el cuerpo y sanar el cuerpo, ¿no? Pero no están por ustedes, ¿verdad? Y me imagino que los hospitales no están para eso, ¿verdad? Me imagino que están para sanar a toda una comunidad, ¿no? Que ya les llegue el bill de $100,000, pues ya es otra cosa. Pero en sí, si un doctor tiene ética, va a decirte, pues mira, yo vine a salvarte la vida y tu dinero no me interesa. Lo que me interesa es que estés a salvo y te sanes,
¿verdad? Como lo sucede con la diabetes y todo eso, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Sí, él es el maestro. Es decir, el objetivo no es hacer dinero. El objetivo de una empresa no es hacer dinero. Quítense la idea. Y más ustedes que son cristianos. No es hacer, sí es un medio. Pero Jesús aquí me está diciendo que no. Que bienaventurados, es decir, dichosos los abogados que trabajan literalmente por la justicia y no por el dinero. Dichoso el doctor que trabaja por sanar verdaderamente al cuerpo. Porque es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo del Espíritu Santo. Ese es bienaventurado. Sí, ese es el bienaventurado. Entonces le está dando una lógica, ¿no es así? Porque la lógica no es primeramente el dinero, tiene un orden. La vida tiene un orden. Y Jesús nos está diciendo que el orden es espiritual primeramente, emocional, psicológica, y por último, lo físico. ¿Sí? Ese es el orden que le tengo que dar. Y lo dice, y lo volvemos a ver perfectamente en los 10 mandamientos. ¿Quién es primero en los 10 mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y aquí viene la pregunta. ¿Realmente le amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Faltamos? Y ese es el primero, ¿eh? Pero ese es el análisis retórico, ¿no? Entonces, cuando ustedes escriban, tienen que escribir en esa forma. Cuando hablen, hablen siempre de esa forma. Van a hablar en público, siempre tienen que tener esos elementos. Siempre tienen que hablar con ética. ¿Sí? Y cuando vengan a un grupo, tienen que hacerlo con ética. Yo no vengo aquí para hacer dinero, yo vengo porque quiero en ustedes que vengan y reciban el mensaje de Dios. Porque esos bienaventurados que trabajan por esa fe, por esa justicia, los que trabajan más adelante, ¿no? El patos, uy, me volví a ir. La emoción, ¿verdad? Bienaventurados emocionalmente es poderoso. Bienaventurados. Es una emoción, es tú que eres bienaventurado. Wow. Yo quiero ser bienaventurado, o sea, en la emoción. Ofreciendo consuelo y esperanza en aquellos que están sufriendo y amargados. Pues miren, ustedes que sufren, ustedes que están en la fe y que están sosteniéndose en la fe y que por eso están sufriendo, que ahorita me comentaba uno, es que predico y me mandan piedras, pues bienaventurado tú que sufres, tú que estás sufriendo, qué dichoso, les está trayendo la emoción del consuelo. Y es lo que ustedes tienen que hacer. Y ustedes como de la palabra que están diciendo, tienen que traer esta emoción. Siempre consuelo, siempre, siempre consuelo. Ustedes que están aquí, qué dichosos ustedes, porque no todos se levantaron. No todos quisieron sufrir ni levantarse para aprender de Dios. Porque ustedes van a recibir muchos beneficios, van a recibir muchas cosas y van a poder convertir, cambiar y orar. Y estoy más seguro que más de uno de ustedes en su oración transforma vidas. Yo estoy más seguro. Como líder es muy importante. Como líder él recibirá mucho de Dios. Porque no es fácil. 9 años estando ahí fuerte, seguro. Y en eso da mucho. Es un tesoro que él tiene aguardado. Y que ustedes tienen aguardados. ¿Sí? Entonces en eso siempre tiene que haber. ¿Ok? Y el lenguaje, que es el lexis, aunque sus palabras pueden interpretarse en varios niveles, la simplicidad del lenguaje utilizado lo hacía accesible para todos, desde el intelectual hasta el agricultor. Entonces, si yo doy un dato científico, ¿lo van a entender ustedes? Si yo me voy, por ejemplo, la exagesis que me dejaban los profesores en el seminario, pues eran unas exagesis así, ¿verdad? 6 meses buscando nada más un párrafo, y yo decirle todo eso, decirle a ustedes, pues en vez de ayudarlos, los complicaría, ¿no? Entonces, y si se fijan, lo hago yo en mis diapositivas. Se fijan que nada más tiene una simplemente instrucción arriba, tengo el título, el lexis y eso, y se acabó, y en blanco.
Porque quiero que se concentren solamente en eso. Solamente en eso. No más. Sí. La frase anterior que usted puso, la de emoción, es patos. Patos. En la diapositiva que puso antes, o sea, al principio, decía emoción en las dos partes. Emoción. Sí. O sea, puso emoción y entre paréntesis emoción. O sea, no lo puso al principio en la frase. Perdón, yo me equivoqué. Sí, me equivoqué. Y es esta, sí. Perdón. Si se fijan, hasta yo. Perdón, pero... Gracias, no, tiene mucha razón, sí. Es que esa es la lógica, para eso es el proceso. Y qué perfecto ejemplo. Sí, no, está muy bien, yo me equivoqué. Es que cuando yo estaba haciendo esas diapositivas ya era en la noche y ya corregir, ya me costaba. Pero sí le agradezco, sí. Aquel hermano como que ¿dónde la coloco? Sí, perdón, yo me equivoqué. Sí, gracias, sí, gracias. Muy bien, ¿hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La estructura. Ahorita primero compréndanlo. Entonces recuerden que siempre en un proceso de aprendizaje vamos a tener tres. Una, el entendimiento, comprendimiento y la acción. Y la única forma que ustedes lo puedan entender es cuando ustedes escriben. Entonces cuando vayan a dar una charla, cuando vayan a hacer algo, siempre utilicen esas cosas. Quieren crear una historia, créanla de esta forma, ¿no? Y el perfecto es, ¿cómo se llama? El sermón de la montaña, ¿no? ¿Alguna pregunta en el sermón de la montaña? ¿No? Ajá. Ok, perfectamente. Bueno, este ya no es retórica, eso ya es más teológico. Esta ya, aquí es donde ya viene el análisis, donde ya tú como que vas a dar, entonces te haces toda una exagésis de un libro así, donde vas a decir qué significa cada palabra, el contexto y todo, y qué quiere decir el autor. En la cuestión del espíritu, ¿qué es? Dice, bienaventurados pobres en espíritu. ¿Qué significa pobre primeramente? Carente, carece de, y te dice espíritu. Pero ¿qué Jesús no nos dijo que tenemos que nos debemos de convertir espíritu? Pobre en espíritu. Se está refiriendo también a los ricos, porque había pobres que eran, pero había dos tipos de pobres. Unos que eran verdaderamente pobres, porque los que estaban ahí eran ricos. No, eran gente muy pobre. Y los estaba consolando a ellos. Es decir, bienaventurados aquellos que no están atados, que no tienen ni siquiera los recursos, que no tienen nada, pero el que poco que tenga está desapegado de las cosas materiales. Bendito tú que estás desapegado de las cosas, porque eres pobre en espíritu. ¿Sí? O sea, lo que nos está diciendo que nos convertamos todo en espíritu, pero la única forma de convertirme en espíritu es desapegándome de las cosas. Por eso dice, qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos, porque está apegado de sus cosas materiales. Pero ustedes que no tienen nada, bendito ustedes porque es más fácil y realmente están desapegados de lo poco que tienen. Aunque no tengan nada, bendito ustedes, benditos de mi Padre, porque lo que están buscando es la espiritualidad, lo que están buscando es a Dios. ¿Sí? Bienaventurados, qué dichosos ustedes. Dichoso el que tenga mucho de cosas materiales, pero no está pegado a ellos. ¿Sí? ¿Sí les da, sí te dan? ¿Sí? ¿Verdad que es un consuelo? ¿No sienten el consuelo? ¿No sienten el poder de esa palabra? Y latigazo por aquello, ¿verdad? Porque dices, yo no soy bendito, yo quiero ser bienaventurado. Yo quiero ser bienaventurado. Y te está diciendo, si no lo eres,
entonces ven. Si no eres justo, ven, porque tú vas a ser bienaventurado. ¿Sí ves? Si estás apegado a lo material y en tu compañía lo único que te dedicas es solamente riqueza, quítate de eso y búscame a mí. Y busca la ética, busca el verdaderamente ayudar a la persona sin interesar el dinero. Si me da, que viene, si no, eso no es mi interés. El chiste es que te quiero ayudar en lo que yo pueda ayudarte. Y lo tengo que hacer con mis actos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Me fui? ¿O se apagó? ¿Otro peso? Dios, yo se los dije. Y es importante que ustedes lo entiendan, porque también cuando ya vuelvan a ver este mensaje y todos los mensajes de Jesús lo van a entender. Entonces, cuando lean la Biblia van a entender que tiene, cuál es la ética, cuál es la emoción, cuál es ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Dónde está su introducción y su conclusión? ¿Qué es lo que me quiere dejar entender Dios, no? Entonces, son herramientas que los van a ayudar a poder leer la Biblia, ¿sí? Para poderla entenderlo más. Porque entre yo más conozca a Jesús, más amor. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A lo mejor quieren analizar un poco más el texto. Bueno, bienaventurados los que proceden de persecución, pues eso es ya más entendible, ¿no? Y eso hasta un teólogo, los teólogos aún todavía siguen, ¿qué me quiso decir? ¿Qué me explicó? Ay, vamos a ver en el análisis. Todavía hasta una persona que se dedica simplemente a esto, le va a dar mucho más, ¿cómo se llama? Mucho contexto. Tú puedes hacer un libro completo de esto. Y es aquí donde viene el éxito, que Jesús era perfecto, que cada palabra que decía eran perfectas. Tan perfectas que la persona más pequeña o la persona más sencilla de un pastor hasta un teólogo, y todavía hasta en el futuro se van a encontrar mucho más cosas que hasta la actualidad todavía nosotros ni siquiera entendemos. ¿Sí? Obviamente el que llegue a este nivel, pues, ¿verdad? ¿Cómo? Una exagésis. ¿Saben qué es una exagésis? Una exagésis es un estudio, un análisis bíblico completo de una sola frase o de un solo verso de Jesús. Por ejemplo, a mí me tocó hacer el de ¿cómo se llama? El de Moisés, cuando le toca la piedra, ¿no? Pues tiene demasiado. Yo hice todo el libro así y lo único que me dice el profesor, ¿verdad? Teólogo, me dice, bueno, en pocas palabras explícame. Yo, o sea, tenía que resumir, buscar mis palabras y decírselas en 3 minutos. Porque eso era realmente el sacerdote cuando habla supuestamente así debería ser, ¿verdad? En los sermones, él debería de hacer ya una exagésis, él debería de tener ya todo un estudio preparado de ese evangelio y decir qué realmente significa. Entonces a mí me preparaban para eso. Bueno, pues ponte a leer la Biblia y dame eso, ¿no? 6 meses solamente para hablar de eso. La correcta explicación y la correcta interpretación de qué el autor me quiso decir. ¿Y qué significaba pegarle 2 veces? ¿Alguien me quiere decir qué significaba 2 veces? Yo creo que pensaba que la primera vez iba a salir el agua. ¿Y qué te trata de decir el autor? ¿O qué trata de decir de Moisés? No. Eso era la falta de fe que él tenía ante Dios y la desobediencia que tenía Moisés. Porque le dijo, toca la piedra, y él lo hizo 2 veces. Es que no confío, o sea, le doy y ya quiero que salga, ya Dios no. Pues ¿qué dicen? Pues otra vez. La es
¿Se fijaron? Eso, imagínense, ese significado es todo un análisis completo en Jesús. Pero Y también no lo entendemos porque ya es la hermenéutica, eso ya va más en lo biológico, ¿no? claro, Nosotros no alcanzamos claro, a entender, a comprender. entender bien, ni lo estudiamos. Exactamente. Pero al primer nivel de la lexis que Jesús cuando escribe en este contexto lenguaje súper sencillo, o sea, lo podemos entender fácilmente. Ah, sí, sí lo entiendo, bienaventurados. Ay, qué bonito, ¿no? Ay, pues sí, Dios me habló y habla bonito. Sí. Pero ¿qué significa? Es que yo creo Y si entre más te metas, entre más te metas en una palabra de Jesús, más te vas a profundidad más. Y está hecha desde el que lo entiende el más pequeño hasta la profundidad que tú quieras. Puedes hacer un libro precisamente en Moisés, en esa palabra. ¿Qué significa la desobediencia? Y ahí te avientas qué significa desobediencia. Solamente en eso. Pero sin adelante. que nosotros estamos acostumbrados a seguir y a seguir y a seguir. Y a veces que yo creo que Moisés pues, siempre hacía muchas cosas y yo creo que pegó una vez y le siguió. Lexis aquí. Yo pienso que está como el profeta Eliseo, Eliseo, ¿no? Ya ve que cuando se agarra uno y le pregunta a qué, le dice, oye, ¿por qué a mí me escogiste? Dice, por alto y guapo. Y después ya que cuando llega, bueno, no sé en qué pasaje bíblico, pero me gustaría en verdad para poder, porque dicen que cuando uno habla tiene uno que tiene que dar un texto bíblico, pero creo que está en Éxodo, creo. Entonces, pues, el profeta Eliseo, pues, andaban así, en Babilonia, así como nosotros andamos, ¿no? Entonces dice que pues andaba, entonces llegó a una casa de una anciana, y dice, aquí no vamos a quedar. Y entonces le dice, si ustedes quisieran, ¿qué desearían? El profeta sabía, y entonces, no, nada, dice, aquí tienes tu casa, ¿verdad? Y después dice, un hijo, y tuvo el niño, y después el niño se le murió, y lo mandó a aquel, el chido, el guapo, ¿no? Y de que le dijo el profeta, dice, mete primero a Dios, dice, tócalo con mi bastón, dice, pero primero mete, y llegó directamente, dice, yo te lo ordeno, dice que te levantes. Y a veces nosotros somos así, porque cuando nosotros queremos hacer algo, lo queremos hacer así como dice la flojera por nosotros mismos, pero sabemos muy bien que la que hace es Jesucristo. Y aquel se regresó y pues, es bonito, ¿no? Saber y obedecer. Claro. Sí, definitivamente. Bueno, muy bien. Entonces nos quedamos lexis. Entonces hasta aquí en estas lexis. ¿Entendieron qué era la lexis? ¿Comprendieron? ¿Pudieron comprender? ¿Qué es la lexis? El lenguaje. Perfecto. Muy bien. Ok, hay otra técnica que se desarrolla en público, que es la narrativa. Yo puedo utilizar esta técnica para atraer la historia, para atraer la atención de ustedes y darles un mensaje. Y es a través de la narrativa. Les voy a narrar la historia. Jesús narraba. Jesús decía historias. Jesús hacía parábolas y narraba para que todos pudieran entender el reino de los cielos y quién era él, ¿no? Entonces, él utilizaba todas esas técnicas de una forma, de otra forma, de todas las posibles para que nosotros pudiéramos entender su mensaje. Son herramientas que Jesús utilizaba y dice, y ese es un género épico y consiste que el autor haga que de la figura del narrador para contar hechos protagonizados por unos personajes, ¿no? En la narrativa existen personajes. ¿Ok? En este caso podríamos decir, por ejemplo, cuando Jesús habla sobre, les voy a contar cómo es el reino de los cielos, y explica a Jesús con el hijo pródigo. Utiliza la narrativa y dice, les voy a explicar y les voy a narrar la historia. Y les cuenta la historia, para que nosotros, obviamente es un contexto súper sencillo, pero tiene muchísima profundidad, y yo creo que la gran mayoría de los predicadores están especializados precisamente en el hijo pródigo, porque tiene un proceso, ¿no? Bueno, la narrativa tiene un contexto, tiene varios elementos, ese es el contexto, las circunstancias que rodean un acontecimiento, una declaración o una idea. Antes de yo empezar a dar la narrativa, les voy a dar el contexto,
¿Qué decía Jesús en el de la parábola? Había que, te daba la historia de que había un rey que tenía a su hijo, etcétera, y empieza a explicar un poquito el contexto, ¿verdad? Al rey. Ese es el contexto. Personajes. ¿Quiénes están en los personajes? ¿Quiénes están en la historia? Díganme en en esa historia que estamos utilizando como ejemplo del hijo pródigo, ¿cuántos personajes hay? No. Uh-huh. El rey. Los dos hijos, el padre, los amigos, la persona que le da trabajo, los animales. Uh-huh. ¿Se paró? Entonces es importante que en una narrativa tengan a todos los personajes y cada uno de los personajes que tú mencionaste están y cada uno de ellos tiene un rol y les da una psicología y les da un comportamiento y les dice cómo es. ¿Okay? Cada uno de los personajes tiene una psicología. Por ejemplo, el rey tenía un personaje que el rey que era, pues era el rey, ¿verdad? Pero ¿cómo era el rey? ¿Era malo o era bueno? Era bueno. Entonces quiere decir, así como ustedes conocen los reyes, así es mi padre es bueno. Y es rey, ¿por qué? Porque es dueño de todo. Tiene riquezas, es un rey rico. ¿Sí? Entonces ahí es donde les está diciendo. Existe un personaje principal que nos quiere dejar saber quién era el personaje principal de esta historia. ¿Mm? Dice, ¿cuál es el mensaje principal? Perdón, ¿cuál es el mensaje? No el personaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que Jesús le dice? El reino de los cielos es como el reino y les explica. Porque le quieres dejar a entender a las personas cómo es el reino. Y Jesús utiliza esta parábola. Dice, ¿cómo es el reino? Te quiere enseñar el reino. Te quiere decir, ustedes, es aquí es tan importante que ustedes entiendan el contexto de realmente por la cual fueron ustedes creados. Mi pregunta es, ¿ustedes son siervos o son reyes o hijos del rey? ¿Qué son ustedes? Hijos del rey. Mensaje, pero el principal, ¿ese es el mensaje principal? No, es uno de los, pero el mensaje principal. Jesús lo está diciendo y se lo estoy diciendo. El reino de los cielos es como es. Ahorita vamos a ir más adelante, pero aquí lo importante es de que en su narrativa tienen que tener un mensaje principal. Por ejemplo, yo les conté un chiste ahorita, ¿verdad? ¿Cuál era? Sí. Perdón, se me baja el cierre. ¿Ah? ¿Cuál era el mensaje? ¿Y cuál era el mensaje? No se le nota, padre. Exactamente. Es el mensaje, que viva su fe. ¿Y se fijan que todas las historias fueron relacionadas a la fe? O sea, toda la narrativa, la historia, todo va dentro de ese contexto. Y esta historia, el mensaje principal que les quiero dar es precisamente la de la fe. Igualmente Jesús quiere explicarles a ustedes qué es el reino. Entonces, cuando crean una historia, una narrativa, tiene que tener esto. Entonces, yo utilicé la narrativa para darles el mensaje. ¿Sí? Hubo una historia, en la narrativa que yo les dije, ¿había un contexto? ¿Cuál era el contexto? La fe. En la historia que yo les conté, ¿tenía personajes? Sí, y eran dos, el padre y la viejita, la señora. Eran dos. ¿Tenía un mensaje principal? Sí, padre, viva su fe. Y voy a rezar para que la viva. ¿Ok?
Elementos narrativos. Hay una introducción. Es la presentación de la historia que permite situar al lector con un contexto determinado, el tiempo y lugar, y en el que se introducen los protagonistas a la historia. ¿Ok? Entonces, por eso le decía, el padre está con una viejita. Entonces ya le estoy dando el contexto, es algo religioso, ¿no? ¿Se fijan? Ya les estoy dando el contexto, ¿no? El desarrollo. Les voy contando la historia y cuál es el clima, cuál es el desarrollo. Toda historia tiene base y va contando la historia, hay piquitos, hay bajitos, pero llega un momento donde la historia entra en una tensión tremenda. Es más, ustedes lo pueden ver perfectamente en las películas. Lo utilizan mucho, especialmente en las de terror, cuando están más tensos. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a matar o lo va a dejar vivir? Entonces, en esto existe el desarrollo. Hay un clímax en donde las cosas se arreglan o se terminan de romperse. Por ejemplo, en la historia que yo les conté, pequeñita, perfecta en decirle, ¿en qué terminó? Pues yo ya soy santa, ya soy santa. Ah, pues bueno, ok, pues yo voy a rezar para que se le note. ¿Sí? Pequeña, precisa, pero lo dio el clímax. Ah, ¿qué hace? Ella hace una resolución, no se pelea con el padre, le dice, no es cierto, mire que usted, bueno, pues voy a rezar para que se le note. Entonces, si ves, clímax. Y en el clímax, ay, me volvió a pasar. Bueno, casi no se ve. El desenlace, la manera trágica, es que pareciera como que el desenlace, la manera cómica, ya ve que la historia, ¿en qué terminó? ¿Cómica o qué terminó la historia, el chiste que les conté? Era como cómico, trágica, dramática, en torno a la acción o la enseñanza realizada por el personaje principal. ¿Cómo terminó el pobre padre? ¿Sí ve? Decepcionado. De manera, ¿sí ves? Entonces, toda historia, toda cuestión de narración tiene estos elementos. Ya analizando un chiste, ay, me contó un chiste. Por eso algunos sacerdotes lo utilizan en sus sermones, ¿no? Que el chiste al principio puede ser una técnica de te voy a traer la atención. Están durmiéndose, ¿qué hace? Pues les cuento el chiste. Y todos empiezan a reír y ya, ay, ¿qué pasó? Ay, el chiste, ay, padre, chistoso. Entonces ya empieza a hacer esa parte, ¿no? Pero tiene que tener un mensaje. Si no, no entra en el contexto. ¿Ok? Y eso son técnicas de poder persuadir. Es una forma de poderlos yo tener a ustedes 4 horas bien atentos, que si no lo hago se me duermen y ya. Entonces, cuando se está compartiendo un tema, uno tiene que estar contando cosas, por ejemplo, si vas a hacer una dinámica o contar un chiste o una historia, que sean de acuerdo con el tema. Sí, y yo no les permito irme más allá, porque si no los desvío del tema. Entonces yo, perfecto, excelente, y entro. ¿Con ustedes? Tiene que ver mucho lo que es la pedagogía, ¿no? También. Claro. Todo eso es un estudio, es una preparación. O sea, hacer lo que se está haciendo no es de un día, es de muchísimo tiempo y de mucho análisis, de mucho. Y el mensaje, ¿no? Que es, no se han fijado, pero alguna vez el mensaje es directo, pum. Y ya aprendiste tú, y Jesús lo hacía. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú estás dando tu tema y mucha gente como que lo toma personal? ¿Es falla del que está dando el tema o...? No, porque primeramente no los conozco, ¿verdad? Aquí uno tiene que estar bien basado en lo que tú estás diciendo. Cuando tú conoces a la gente, bueno, distingue el problema de la otra persona con el mío. Ah, no, yo estoy dando el tema y esto es genérico. Es más, yo también me incluyo en esto. La falta de fe no es solamente en ustedes, está en mí. Porque si yo les digo a ustedes, si yo les digo es que yo sí tengo fe, pues discúlpame, no estuviera aquí. Hubiera llegado así. Por lo que está diciendo, yo pienso que, por ejemplo, si puntualizas y dices, es que tú no tienes, es que tú es que... Así, yo en ustedes nunca utilizo algo muy personal, jamás. No,
No, al contrario, yo en algo en público siempre tengo que resaltar las buenas cosas. Tú tienes esto, tú eres fe, tú eres esto, tú eres esto. Y las cosas negativas se hacen aparte, se hacen en un lugar, y en la Biblia lo dice también, si tienes algo en contra de tu hermano, ve con él a solas. Entonces también nos enseña Jesús que cuando habla, por eso Jesús cuando habla en parábolas lo habla en dos formas, o en muchos términos, y le dice, ok, le hablas en parábolas a ellos, pero a nosotros explícanoslo más. ¿Y por qué? Porque ustedes tienen una misión y tienen que entender esto. Los otros les digo una cosa, pero a ustedes se las voy a poner en cerquitas, ¿verdad? Pero cuando se habla, nunca se habla, pues no es que tú, no, jamás. Es más, no digo ni nombres, ¿verdad? Porque es genérico. La falta de fe no es a alguien de aquí, ni a él, ni a él, ni a él, es todos tenemos, porque nadie conoce a Jesús todavía al 100%. ¿Sí me explico? La única que lo conoce es María. Pregunta, ¿cómo nosotros podemos saber sobre cuando nos está hablando sobre un tema de enseñanza, saber que realmente la enseñanza que nos está dando está correcta o está equivocada? Primero, la enseñanza tiene que estar basada en Jesús, siempre, conectada, siempre. Por eso yo siempre, todas las referencias están en la Biblia, todas, ¿sí se fijan? Todas basadas en la Biblia. Y de la Biblia yo me baso. Fuera de ahí, no me salgo. Porque la Biblia es la base principal. Entonces, si no está basada en eso, pues no, o simplemente a lo mejor no está en la Biblia, pero si no está basada en el amor, ahora sí de nada soy, ¿verdad? Entonces tiene que estar basada en las enseñanzas y principios, en la ética, en los valores. Si alguien te dice, oigan, pues qué bonito, vámonos todos a echarnos por un, ¿cómo se llama? Por un barranco, ¿qué les parece? ¿Qué va a decir usted? Pero no dice en la Biblia eso, ¿sí? No, entonces, pero es obvio que aquí dice, no, espérate, espera, ¿sí me explico? Por ejemplo, como dice usted, cuando se dice, nunca se señala, por ejemplo, cuando se va a dar una enseñanza o algo, se dice, no, se nos está diciendo, o nos está hablando, o nos está haciendo eso. Claro. Porque no se puede señalar diciendo, les está diciendo, porque no ya quedaríamos en la misma área de dejar rezar allá en el templo, y dice, perdóname porque yo no soy como los demás. Exactamente, allí está perfecto. Jesús nos enseñó cómo orar y jamás dijo, jamás ores señalando al otro. Siempre tú, perdóname, Señor, y ayúdanos, porque no entendemos. No, ayúdalo porque pues pobrecito, ¿verdad? No, pues no, o sea, jamás dijo eso, ¿no? Jamás, es más, cuando hablaba, fíjense que cuando hablaba con los fariseos, usted les decía, ustedes, ustedes, pero él jamás dijo, tú, no, o sea, jamás les dijo directo. Dijo raza, o sea, sí, sí, siempre en plural, nunca en... Exactamente, siempre cuando hablan, porque si lo hablan directamente es una agresión directa. Si quieren hablar con los protestantes, y ellos son bien directos. Sí, pero es una técnica muy mala, ¿no? Y que Jesús no la enseñó así. Pero bueno, aquí hablando de la narrativa, no todos los... Pero, ¿sí me decías? Sí, pero hablando de la narrativa, Jesús siempre utilizó estas historias para darnos un mensaje, ¿no? Y es que ustedes tienen que, si van a ser oradores o quieren dedicarse, siempre tienen que basarse en esa estructura, siempre. Si falta uno de estos elementos, es una narrativa incompleta, confusa, ¿sí? Como allá, me faltó poquito y ya. Tengo una pregunta y ya, pero gracias a Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, vamos a hablar sobre el buen samaritano. Vamos a darle, ¿alguien puede leer el buen samaritano? De Lucas 10, 25, 37. Y si se fijan, miren, ¿qué técnica estoy utilizando aquí? Yo lo estoy hablando, pero saben que realmente a mí me gusta que ustedes también participen. Me encanta. Y lo dejo para que ustedes se vuelva dinámica la charla y no se sienta aburrida, porque en mi boca me puedo sentir muy monótono. Entonces, adelante. Ahí pone la lucecita. A ver. Dice, un maestro de la ley que quería ponerle a prueba se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura?
¿qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro quería justificar su pregunta y replicó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén y Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta sus ropas, le golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, le vio y dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite, vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole, cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Muchas gracias. Agradecidos. Perfecto. Hermosa la narrativa. Pregunta, contexto. ¿Cuál es? ¿Cuál es el contexto de la narrativa que Jesús hace ahí? ¿Ah? Un maestro pregunta a Jesús sobre cómo heredar la vida eterna. Jesús responde con esta parábola. ¿Ya vieron cómo se pone el contexto aquí? ¿Cuál es el contexto de esta historia? El contexto es que ahí pasaron 2, que primero pasó uno y luego pasó otro, y el tercero se llamó a su propio. Okay. ¿Contexto? Muy bien, gracias. ¿Qué más? Contexto, un maestro pregunta. No es una mujer. ¿Es una mujer? ¿Es un profesor? Maestro. Es un maestro. ¿Ven el contexto? ¿Por qué maestro? Porque es importantísimo. Es un maestro, no es un pagano, no es un romano, no es un soldado. Es un maestro. ¿Sí ves? Que ese contexto te pone la perspectiva de que supuestamente es un maestro que sabe, que es docto. Y te está diciendo, le pregunta a Jesús. Es decir, el maestro le pregunta a un maestro. ¿No? Entonces está dando el contexto, la historia, qué es lo que te quiere decir ¿cómo se llama? El evangelista, ¿no? ¿Cómo heredar la vida eterna? Porque no en el contexto dice, un maestro le preguntó a, digamos, a un campesino, a los, ¿cómo se llama? A los maestros de la ley, ¿cómo se llama? ¿Por qué a ellos no? ¿Y por qué a Jesús? Exacto. ¿Sí ven el contexto? Vamos a hablar del maestro y el contexto es hablar del maestro. Pero lleva más todavía, no solamente al maestro, solamente eso,
sino le pregunta algo muy importante, algo que es esencial de todo cristiano y de todo católico, que es cómo heredar la vida eterna. Ese es el contexto. No es cómo heredar los millones de dólares. Jesús, ¿cómo heredó los millones de dólares y ser rico aquí en la tierra? ¿Se fijaron en el contexto? Entonces, este contexto no es para un profesionista de que quiera aprender taxas, que quiere para un abogado. No, es para todos. Porque un maestro le pregunta al maestro, ¿cómo heredar? Jesús le responde con una parábola. ¿Qué te está diciendo? En verdad, heredar la vida eterna, te lo voy a explicar de esta forma, porque ya se los he dicho de una forma, de una y otra. Es más, yo soy, ¿qué dijimos? Soy yo, ¿cómo te lo explico más? ¿Sí ves? Oye, maestro, muéstranos cómo llegar. Pues yo soy el que te voy a llevar, soy yo. Tienes que comerme, pero no han entendido. No hemos entendido. Sí, pero muy bien, si tú no lo entiendes directamente, que yo soy, yo soy, que yo te voy a llevar directamente de la mano y nos vamos a fundir, nos vamos a ir y vamos a ver al Padre y te voy a crear una morada. Pero como no lo entiendes porque eres maestro, pues te lo voy a dar de una forma distinta, haciéndote con una parábola, para que la analices, la estudies y tú que eres maestro seas un docto en esto que te voy a decir. ¿Ven el contexto? No es el mismo contexto al que está en la cruz. Al que está en la cruz te voy a decir, mira, te voy a dar una parábola para que veas cómo llegar al cielo. A él no le dijo eso. ¿O sí? Era un contexto totalmente distinto, porque estaba basado en la salvación, en la fe instantánea de hoy estás en el reino de los cielos, hoy mismo. No me conoces aún, todavía quién soy perfectamente, pero con tu fe te has salvado. Y es lo que nos dice, con tu fe estás salvado. Sigamos. Personajes, díganme. Y un samaritano. Ahí yo creo que no se requiere tanta explicación, ¿no? Cuando hagan el análisis del texto, hagan eso, a ver cuáles los personajes. Si lo escriben, lo leo, lo vuelvo a leer, ok, ¿quién me falta? Como ahorita, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Ya los tengo todos. Entonces vamos a ir entendiendo más la narrativa, ¿no? Mensaje principal, la importancia de mostrar la misericordia. ¿Y se fijan qué diferencia hay entre el contexto y el mensaje principal? ¿Qué es el contexto? Es darte lo alrededor, qué es lo que está pasando alrededor. Te voy a dar el contexto de lo que vamos a hablar, ¿no? El panorama completo de qué vamos a hablar. Por ejemplo, ahorita, el contexto es sobre la fe, el contexto es sobre Dios, pero si yo empiezo a decirle, oigan, mire, pues, las criptomonedas del día de hoy, ya me fui a otro contexto, ¿te fijas? No, pues les voy a dar una parábola de una persona que invirtió. No cabe aquí, ¿se fijan? ¿Sí se fijan en el contexto? Totalmente distinto. Pero en ese mensaje hay un mensaje principal que es muy completamente del ¿cómo se llama? El contexto. ¿Cuál es el mensaje principal? La importancia de la misericordia y compasión hacia todos, sin importar su origen. Ese es el mensaje principal. Cuando lean y pónganlo, escríbanlo. ¿Cuál es el mensaje principal de esta historia? Y cuando lo escriban, escríbanlo de esta forma. Ustedes escriban, quieran dar una charla, pongan cuál es mi contexto, cuál es mi personaje y cuál es mi mensaje principal. Mi mensaje principal es esto, que todos creamos en Dios. Como por ejemplo el mensaje principal. ¿Cuál era mi mensaje principal en la mañana, en la charla de la fe? ¿Cuál era mi mensaje principal? ¿Quién es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Era mi principal. Mi mensaje principal es dejarles saber que Jesús está, que era eso, ¿no? Jesús es Dios y yo me lo tengo que comer. Y yo lo tengo que tener diario, todos los días ahí.
Si no lo tengo, nunca voy a crecer. ¿Sí? La fe. Y lo dije de muchas maneras, ¿no? Pero mensaje, ¿qué me quiso decir Ricardo? ¿Sí? Elementos narrativos. Tenemos la introducción, ¿verdad? ¿Cuál es aquí en este caso? Jesús presenta el conflicto de descubrir un hombre que es atacado y dejado herido en el camino. Esa es la introducción, bien herido. Desarrollo, describe cómo el sacerdote y el levita pasan sin ayuda, ¿no? Ese se va desarrollando. ¿Qué pasó al final de cuentas? El clímax, pues un samaritano ayuda al hombre herido. Le ayuda al hombre herido. El clímax. ¿Le ayuda o no le ayuda? Su historia, ¿en qué termina? Si ayuda, no ayuda, ¿qué hace? ¿Se arrepiente? ¿Se convirtió o no se convirtió? Ustedes tienen que hacer esas historias, ¿no? Y cuando dan un testimonio, ¿qué dicen? ¿Me convertí? ¿No? ¿Por qué me convertí? Cuando Dios me dijo así, o cuando llegué hasta el fondo me convertí. Tenía esto, yo era una persona así, 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 y por soberbio me pasó esto. Hasta que un hermano me levantó. Pero fue Dios el que me levantó en sí, en él. Ya, empiezan a hablar, ¿no? Desenlace, concluye con una pregunta retórica, obligando al oyente a reflexionar sobre quién actuó como prójimo. ¿Quién actuó como prójimo? El samaritano. ¿Y el maestro? ¿Sí? ¿Y el sacerdote y el levita, qué les pasó? Y aquí ya pueden hacer una reflexión personal, ¿no? ¿Quién de ustedes, de los personajes, son ustedes aquí? ¿Quién de ustedes? ¿Ustedes son los el levita? ¿O el herido? ¿El herido? ¿O quiere ser como el sacerdote? Por él le está mandando el mensaje al maestro de la ley y le está diciendo era un levita era un sacerdote, otro también era un sacerdote, y al final terminó con uno que ni era nada. Exactamente. Quiero ser el herido y que el samaritano. Pues podemos decirlo perfectamente cuando Jesús, y regresamos al mismo tema, porque es importante, como Jesús, el que estaba a un lado, no era nadie en los personajes de los apóstoles. Salió, por decirlo, de la nada, y es el primero que se salvó. El soldado sale, lo lincha en el costado, sale la sangre, se convierte y es el único que dice, este es verdaderamente el Señor, este es el verdadero, verdaderamente es el Hijo de Dios. Al final, cuando muere, no en los 33 años, 33 años. ¿Sí? ¿Ven el impacto? Muy bien, ¿entendido hasta aquí? Tenemos un contexto, un personaje, mensaje principal, una introducción, desarrollo, clímax y desenlace. Siempre léanlo y siempre va a tener estos elementos. Siempre. Jesús los utiliza perfecto. Y ustedes lo tienen que utilizar y lo tienen que masterizar. Si quieren ser expertos en la narrativa, ¿no? Resumen. En resumen, Jesucristo es un maestro del arte del argumento. Su habilidad para construir argumentos sólidos, desmantela los argumentos, ofrece valiosas lecciones para cualquier persona interesada en el arte de la persuasión y la comunicación efectiva. Ese es el resumen en sí. Ese es el resumen en sí. Jesús utilizó esto, pero dentro de mi mensaje está esta profundidad. ¿Se fijaron los niveles de profundidad? La profundidad era hablar sobre la narrativa como Jesús y en el mensaje como Jesús el que la narrativa, y de la narrativa nosotros sacamos toda una reflexión. ¿Se fijan los diferentes niveles a los que me fui? Y ahí se pueden meter hasta donde quieran, ¿no? Ok. ¿Preguntas y respuestas hasta ahorita? Y será todo por hasta ahí. Son 9:23. 11:23.